Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es María Estrella Uribe y a continuación voy a presentar el tema de catarsis sobre la materia que estamos en psicología breve. Bueno, la catarsis es una palabra griega que se refiere a la purificación y es usada en psicología para expresar el proceso de liberación de emociones negativas. El término se hizo popular en el ámbito de psicoterapia gracias al psicoanalista Freud. Es una técnica que básicamente la liberación emocional de todos los sentimientos, emociones, disgustos reprimidos que al ser emociones negativas, básicamente el ser humano las reprime, no las quiere, no las acepta. La catarsis y la teoría psicoanalítica. Bueno, la catarsis es la liberación emocional que se produce con un método de asociación libre. En la teoría psicoanalítica es la liberación emocional que se refiere a la purgación de los conflictos inconscientes, de todo lo que vamos, porque a lo largo de la vida todo se conserva en la mente, pero al ser emociones, al ser vivencias no gratas, el ser humano las reprime, pero básicamente ahí están. Entonces, es esa liberación o esa limpieza del inconsciente. Bueno, el método de asociación libre o método de catarsis fue creado originalmente por Freud, un amigo de Freud, pero este último lo desarrolló como parte de su teoría psicoanalítica, que ya lo basó en otras cosas. Joseph Freud fue un médico, filósofo, psicólogo austriaco, doctor también. Básicamente también en sus investigaciones hablaba de el equilibrio en parte del oído, fueron una de sus investigaciones, y también pues creador del método catártico para el tratamiento de la psicopatología de la histeria. En sus investigaciones y en lo que todo ha hecho, referido a los traumas y pulsiones reprimidas. Primeramente, el método de asociación libre era parte de la terapia hipnótica, en la que se sometía al paciente al recordar de las vivencias traumáticas de su pasado, con el fin de liberar esas emociones o pulsiones reprimidas que se encontraban en el inconsciente. Por medio de la hipnosis, volvían a ese punto de quiebre donde se vivía esos malos momentos, por decir. La evolución del psicoanálisis desvinculó este método de la hipnosis para convertirlo en parte de la teoría psicoanalítica, ya más avanzado. En, en los inicios del psicoanálisis, Ana O, una paciente histérica de Freud, acuñada el método de catártico como limpieza de chimenea o cura de palabras. Es como ya fue nombrada o fue incorporada más en los avances del psicoanálisis. Bueno, el origen de la palabra catarsis proviene del término griego, como ya vimos anteriormente, que significa pues purgación o purificación. Aristóteles usó la palabra en su obra La Poética. Según él, la catarsis ocurría en la tragedia griega, debido al efecto tan fuerte que ejercía en el espectador, ya que el espectador causaba sensaciones de conmoción y miedo, que al ya terminar la obra, el espectador ya salía liberado de esos como cuando vemos una película que nos tiene así la emoción, el suspenso, y ya cuando pasa esa parte que ya termina, es como de que ya el cuerpo se relaja, pero en ese momento es como una parte en la que estamos como, ¿cómo puedo decirlo? Como, no fingiendo, pero como en un proceso de prueba
en donde se está recreando todas esas emociones, esos sentimientos, y al sacarlos a luz es como ya la liberación que hablamos de la catarsis. Bueno, así pues el término alude a un proceso de purificación de nuestros sentimientos y valores. En el modelo que se debe reflejar sobre la vida, la reflexión del ser humano más allá del aquí y del ahora. Somos capaces de valorar las cosas de un modo distinto, de sentirnos renovados, de ver las cosas desde otro punto de vista. Incluso, bueno, al ya revivir las vivencias del pasado, lo veías en este momento desde un punto de vista, y al revivirlas en este presente, con más experiencia, con más edad, las ves desde otro panorama. Y al término todo eso. También nos hablaba en el texto sobre la tragedia griega cuando también el ser humano aceptaba que incluso los dioses se equivocaban en la mitología y en todo lo que también sentían cólera, que también se frustraban como seres humanos. Entonces había como esa parte de aceptación donde el ser humano decía, bueno, es que si el Dios también lo siente, yo ¿por qué me reprimo al sentir eso? Entonces era esa parte también reflexiva que Aristóteles tomaba cuando nos hablaba de la tragedia griega. La catarsis se presenta como un procedimiento muy tentador al momento de dar terapia, ya que nos hablaba de que es como esa parte en la donde ya queremos sacar el tapón de la alberca para vaciar todo lo que está obstruyendo o está ensuciando la alberca. Entonces, pero sin embargo, la cautela es muy importante. La técnica de elección es la catarsis mediata. Esta es como eh, una como también una parte de la catarsis, pero esta ya no es esperar a que el mismo paciente se desemboque solo, sino que ya es con ayuda del terapeuta. En esta técnica, como aquí dice, el paciente mismo expresa sus sentimientos, sino que bien el terapeuta los expresa por él. En circunstancias así, el terapeuta puede elegir un lenguaje particularmente burdo. Venía un ejemplo que decía en el texto de que, por ejemplo, está en terapia y el paciente le dice, no, es que sucedió una situación así con tales personas y pasó así, así, pero el paciente simplemente lo cuenta sin nada, o sea, sin mostrar emoción, sin mostrar ningún tipo de exaltación por la vivencia, a pesar de eso que se está viviendo pues una parte de conflicto. Entonces el terapeuta es en la parte en la que dice, bueno, tú hubieras preferido mandarlos a la roña a esas personas o no sé, o sea, como empatizar con el paciente y dejarse llevar en el sentido de decir, bueno, tienes derecho a estar enojado, o sea, como es como decirle, darle una cachetada y decirle, bueno, enójate, no nomás me cuentes así de tranquilo todo lo que pasó, es un decir figurativamente. Con la catarsis mediata, uno tiene la ventaja de que el paciente se le exija, o sea, que no se le haga responsable de lo que está expresando. La expresión del terapeuta siendo una persona respetable, una persona culta, supuestamente, hacia la hostilidad más aceptable y potencialmente más egosintomática. Que el paciente vea al terapeuta como una persona superior o una persona culta que a decir es que el terapeuta es una persona muy tranquila, no se ha de enojar, yo tengo que ser como él para ser una mejor persona. Y no, entonces es esa parte en la que el terapeuta le dice, bueno, es que vamos a sacar eso y al terapeuta ponerse
en esa parte de hostilidad, el hablarle golpeado, el decir, el sacarle eso, la persona es como más libre al sentir ese enojo, al expresarse, al liberarse. Entonces es lo que se está deseando para dirigir una catarsis ya inmediata. Bueno, es importante pues tener la catarsis emocional, es una identidad que puede alcanzarse desde la autorreflexión, desde sentarse y decir qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, en qué parte lo estoy sintiendo más de mi cuerpo, cómo estoy reaccionando, cuáles fueron mis palabras, cómo qué voy a hacer después. Entonces, y después del contacto directo de nuestra condición de ser humano, de sentirnos como capaces de liberar todo lo que tenemos, de limpiarnos, de decir, esto lo siento. Muchas veces como seres humanos creemos que el reprimir lo que está mal nos va a solucionar el problema, pero muchas veces caemos en el mismo error de que no, de que eso sigue ahí, estando en el consciente y en el inconsciente de que sigue ahí, y si no somos capaces de liberarnos, de aceptar más que nada, es como lo primordial en la catarsis, de aceptar que algo está pasando mal, de que esto me está afectando, entonces no vamos a ser capaces de liberar esa parte. Y pues hasta aquí sería todo, es un tema muy sencillo, muy corto, y espero que sea entendido. Gracias por su atención.